Bien, estábamos identificando la clase. En este caso, nuestra clase se llama para el módulo admin y se le concatena controller. Aquí también puse .php, pero en realidad la clase solo se llama admin controller, no lleva el .php. Quien lleva el .php es el archivo. El archivo se llama admincontroller.php. Ok, entonces aquí necesito quitarlo, porque la clase no lo lleva. Ahora, si esta es nuestra URL, nuestra URI, dice admin con la A minúscula y nuestro archivo se llama admin controller y nuestra clase se llama admin controller con A mayúscula. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, una vez que tenemos esto concatenado, o usar una función. Esta función es ya predefinida del lenguaje, igual que esta de explode. ¿Ok? Por ejemplo, para convertir la primera letra en mayúscula de una cadena, en PHP se ocupa una función que se llama useWords. ¿Ok? Y es más, ahí la ayuda del editor ya dice uppercase the first chart of each word in the string. ¿Ok? Y entonces ahora sí ya tenemos la A mayúscula y todo lo demás en minúsculas y concatenado la palabra controller. Ya tengo el nombre que está aquí en esta clase, admin controller. ¿Ok? Bien. Ahora, lo siguiente es crear un objeto de esa clase. Pero el archivo, yo ahorita estoy en el archivo from controller. Para irme al archivo de admin controller, que está en mi carpeta admin, tengo que decirle que necesito ese archivo. Y para necesitar ese archivo tengo que establecer la ruta. Ruta es igual a el archivo que está en la carpeta módulo, en la carpeta admin, um, diagonal. Aquí voy a tener que concatenar. Aquí el punto se ocupa para concatenar. ¿Ok? Y quiero el archivo que se llama admin controller. Entonces aquí sería otra vez módulo. ¿Ok? Um, perdón. Aquí ya sería el class name. Porque el class name ya tiene, aquí lo voy a poner para que lo pongamos. Aquí ya tiene admin controller. ¿Ok? Ya tiene esto. Entonces, aquí sería class name. Y aquí sí le tengo que concatenar lo que es el punto PHP. Y con esto ya puedo tener la ruta del archivo, que sería admin diagonal admin
controller.php. ¿Ok? Entonces, cuando el usuario necesite de mi sitio web el recurso admin home, para este ejemplo, yo tengo un archivo dentro de mi servidor que está en esta dirección, admin diagonal admin controller.php, que es el controlador del administrador. El controlador ya va a saber si tiene que hacer una consulta al modelo o simplemente le muestra una vista. ¿Ok? Entonces, con esto ya tengo la ruta. Ahora, en PHP, para llamar una ruta, para llamar a un archivo, tengo ahorita la dirección, pero para llamar a ese archivo, tengo que hacerlo con una función que se llama require ons y coloco ruta. Con esta instrucción lo que estoy haciendo es, ok, ve por este archivo. Ok, y ya vendría acá y ya tengo este archivo. ¿Y qué tiene ese archivo? Tiene esta clase. Muy bien. Bueno, pues de esa clase, lo que vas a hacer ahorita es crear un objeto. ¿Para qué? Pues para ejecutar una función. Entonces, ese objeto sería un controlador. Ese objeto es igual a new. Recuerden que los objetos se crean con new. ¿De qué clase estamos creando el objeto? De class name. Y este es el constructor. ¿Y qué le vamos a pedir? A esa clase le vamos a pedir el recurso, que en este caso el recurso es la función home. Entonces, lo que estoy haciendo es, yo quiero de la clase admin controller, quiero el home. Este es el recurso. Y listo. Con esto ya tengo el home de la clase admin controller. Enseguida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a programar el admin controller. ¿Ok? Y vamos a crear un constructor. El constructor ¿ok? Ahora, les voy a poner el código del admin controller para rápido y voy a sacarlo. Y lo vemos.
¿Ok? Bueno, ya estaba aquí el function. Bien, aquí vamos a dejarlo así, solo con método. La vista ahorita la vamos a quitar para que no esté algo de más y solo ponemos el hecho aquí y esto igual. Vamos a verlo así desde ahorita. Entonces, el front controller ya prácticamente ha leído esta URI que está en el navegador y para nuestro sistema lo ha convertido en una clase y en un recurso. La clase es admin controller y el recurso es home. ¿Qué es lo que quiero obtener? El home. Ahora, dentro de la clase, dentro de la clase vamos a ocupar esto que es el constructor. Y dentro de la clase, en el constructor, recibimos un método. El recurso que queremos va a ser un método. Y lo siguiente que hace es simplemente preguntar, ¿el método existe dentro de la clase? Si la respuesta es sí, si el método home, que aquí lo tengo, existe, entonces lo va a llamar. ¿Ok? Y ahorita no hemos pasado argumentos, los vamos a quitar. Y lo dejamos así. Lo va a llamar. Si el método no existe, por ejemplo, si en este punto nosotros queremos llamar a admin ventas, no hemos programado lo de admin ventas. Entonces nos va a decir que el recurso no existe. Igual, si queremos entrar a admin productos, lo mismo, porque no hemos programado productos. Lo único que tenemos es el home. Entonces, para cualquier otra petición que le estemos dando de admin, que no sea admin home, por el momento nos va a decir que el recurso no existe. ¿Ok? Bueno, una vez que el recurso, vamos a decirlo así, es convertido en un método, en la palabra home se busca dentro de la clase y esa clase tiene un método que se llama home. Concuerdan entre los dos, entre el recurso y el método, entonces nos lo va a mostrar. ¿Y qué hace cuando llama a la función home? Cuando llama a la función home, lo único que hace es escribir home del administrador para saber que estamos allí. ¿Ok? Bien, vamos a ver si funciona. Entonces, en nuestro código colocamos taquería. Ah, aquí habría algo que tenemos que hacer. Admin, diagonal, home. Observen, dice que el recurso no está localizado. ¿Por qué? Porque hay faltó hacer algo aquí. Cuando yo pido entrar a admin home, lo que hace es buscar una carpeta que se llama admin y que tenga el home. Entonces, en mi proyecto, en Sham, lo que hace el sistema es venir a taquería aquí
entrar aquí, ahorita es lo que está haciendo, entrar aquí a admin y buscar un archivo que se llame home, y no lo está. Bien, las peticiones no tienen que pasar de esta forma. Las peticiones tienen que pasar por el index. ¿Por qué? Bueno, perdón, aquí vamos a quitarlo. Lo abrí con este, perdón. Bien, vamos a poner acá el index. ¿Por qué tienen que pasar por el index? Porque el index, estamos en el index, lo que va a hacer es crear un objeto de el front controller. El front controller es quien va a gestionar todas nuestras URLs para llamar al controlador específico. Entonces tenemos que crear un objeto de la clase front controller. Para crear un objeto de la clase front controller, primero tengo que llamar al archivo front controller, y lo hago como lo hice hace un momento, con require ons. Voy a llamar al archivo eh, que está en el core y que se llama frontcontroller.php. ¿Ok? Y entonces ahora sí puedo crear un objeto de front controller. Voy a ponerle, mi objeto se llama taquería, es igual a un nuevo objeto de la clase front controller, que estoy creando mi objeto, y ahora voy a ejecutar una función de este objeto taquería que se llama start. ¿Ok? Esa es la función de la clase front controller, start. Cuando ejecute la función start, va a procesar la URI, y si encuentra a mi controlador, lo va a llamar y va a crear un objeto de la clase, y de igual forma en su constructor automáticamente el controlador llama a la función que le estamos mandando aquí en el constructor, y lo que nos va a hacer es llamar al home administrador, que sería simplemente escribir eso, home administrador. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es decirle al servidor que todas las peticiones tienen que pasar por aquí, por el index. Todas las peticiones. Entonces, para eso, vamos a decirle al servidor, cambiando su configuración en este proyecto. Entonces aquí vamos a crear un archivo. Vamos a ver si nos deja. Si no, ahorita lo copiamos y se los paso. Ese archivo es un archivo de texto normal, pero le quitamos la extensión y le llamamos htaccess. Si nos deja, ya está ahí. Ok, htaccess, archivo htaccess. Vamos a ver si lo escribí bien. Me falta una S.
¿Ok? Y vamos a cambiar dos cosas de la configuración. Ahorita se las paso, les voy a poner aquí. Y lo único que está haciendo es reescribir variables del servidor. Le decimos que sí, encendemos la reescritura. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Todo lo que empiece con public, estamos aquí dentro. Esta es una expresión regular. Bueno, una vez que dije todo lo que empiece con public, lo empiezo a negar. Y entonces lo que estoy diciendo es, todo lo que no sea para la carpeta public, les decía, la carpeta public, quieramos o no, la información está visible para el usuario. Entonces, lo que no quiero es que vea mi otra información. Y lo único que hago en esta regla es decirle, todo lo que no sea, por eso aparece la negación, todo lo que no sea de la carpeta public, llama al archivo index.php. Entonces, cuando hago esto, y yo tengo aquí en mi front controller una petición para admin home, entonces esto no es para el para la carpeta public, es para un archivo de mi sistema, ¿ok? Entonces va a llamar al index. Y en el index lo que va a hacer, ok, llama a este archivo from controller. Dentro de ese archivo from controller hay una clase. Créame un objeto de esa clase. Ok, te creo el objeto. Bueno, pues ahora de ese objeto ejecuta la función start. Bien, entonces, ok, ya voy a ejecutar la función start. La función start dice, saca del navegador la URL, la URI. Ok, divídela y quédate con dos elementos. Al primer elemento le vamos a llamar módulo y al segundo recurso. Ok, necesito adecuarlos a cómo los estoy escribiendo en mi aplicación, donde mi clase se llama admin controller. Entonces ponle la primera letra mayúscula y pégale la palabra controller. Ahora, ese archivo, esa clase, está en admin, diagonal admin controller. Mande. Ok, ¿ya terminaste? Bien. Ahorita yo voy a seguir aquí en la clase. Gracias. Este, sigamos. Entonces, para poder entrar a ese recurso, tengo que llamar al archivo que tiene ese recurso. En este caso, establezco la ruta con require ons, llamo al archivo y entonces ya tengo el archivo. Ya tengo este archivo. Bueno, entonces de este archivo que tiene una clase, ya puedo crear un objeto. Y al momento de que estoy creando el objeto, en su constructor le estoy mandando el recurso que quiero. Bueno, pues para la clase que acabo de llamar, ese recurso en realidad es una función, es un método dentro de la clase. Y lo único que va a hacer primero es, ok, ¿quieres un método? Si ese método existe, lo voy a llamar. Pero si el método no existe, te voy a escribir la palabra recurso inexistente. ¿Ok? El recurso existe, entonces viene por la función y ahorita para nosotros va a escribir hecho el home del administrador. Y listo. Entonces con esto debería de funcionar nuestro, nuestra petición de admin home. Vemos. Ok. Dice que
está definida array shift en la línea número 9 de from controller. Ok, esta no es una variable, esto es una función. Esta es una función que le está quitando el primer elemento a este arreglo. Le está quitando www.taquería.local y solo nos quedamos con admin y home. Es una función, no lleva el símbolo de pesos. Todas las variables en PHP llevan símbolo de pesos. Ok, entonces no. Guardamos, actualizamos y vemos qué pasa. Y listo. Home del administrador. Estamos ahí, en el home del administrador. Aquí es donde ahora, como lo hicimos la primera vez, tendríamos que llamar a nuestro home, a este que está aquí. Entonces, aquí, en lugar de mandar a escribir esa palabra, home administrador, vamos a crear para esta clase un elemento que se va a llamar view. Ok, vamos a creárselo acá. Aquí vamos a ponerle private, igual como su atributo. Le vamos a poner view, punto y coma. Entonces, este es un atributo de la clase admin controller, la vista. ¿Y dónde está la vista? La vista está aquí en admin view. Entonces vamos a requerir ese archivo. Require ons comillas, punto diagonal, admin, diagonal, admin, view.php. ¿Ok? Y entonces de admin view vamos a hacer ahora una clase en admin view antes de seguir porque no tenemos nada. Entonces php class admin view. Ok, y esta clase no va a tener constructor, simplemente una función public function y le vamos a poner home. Y listo. Ahora ya tenemos la clase, nos regresamos a admin controller. Y ahora es igual a... bueno, esto lo puede haber creado aquí en el constructor. No, creo que lo vamos a crear acá igual. New admin view. Ok.
Listo. Ahora... Ahora... This... View... Este es un objeto de la vista. Voy a poder llamar a home. Y home es una función en la vista. ¿Ok? Entonces va a venir, y esta es la clase admin_view, y tiene esta función que la acabamos de llamar desde el constructor. Y en esta, lo único que vamos a hacer es lo que ya teníamos para llamar a los archivos, lo que habíamos hecho en, por ejemplo, aquí en login, con esto, traer el contenido de un archivo y convertirlo a texto, a un string. Entonces lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner una variable que se va a llamar contenido. Esto es porque después lo vamos a estar haciendo así porque después esa variable contenido le vamos a hacer cosas aquí en la vista. La vista va a estar renderizando. Ahora no vamos a llamar a formulario. Vamos a llamar a lo que está en public diagonal HTML diagonal admin diagonal home y listo. Entonces si todo va bien, actualizamos, guardamos y actualizamos. Y listo. ¿Ok? Entonces, el home ya me manda el home. Si yo quisiera que usuarios me mande admin usuarios, ahorita el recurso no existe, porque lo que hizo esto es tomar esto, Bueno, ¿qué pasa con esta petición? Vamos a analizar esta petición. Esta petición lo que hace ahorita es, con el htaccess dice, ok, ¿estás pidiendo algo que no está en la carpeta public? La respuesta es sí, estoy pidiendo algo que no está en la carpeta public. Está en... eso no. Admin usuarios. Ok, entonces, si estás pidiendo eso, pasa por el index. Bien, entonces vamos al index. El index dice, ok, ve por este archivo que está en la carpeta core y se llama from controller. Ah, bueno. Ok, en ese archivo hay una clase. Entonces ya puedes crear un objeto. Ok, ya puedo crear un objeto de esta clase. Bien. Ahora ya tengo un objeto que se llama taquería de la clase from controller. Bueno, pues ahora llama a la función start. Viene from controller, separa nuestra URI, llama al controlador, requiere el archivo y crea un objeto. Con el constructor le manda el recurso. Ahora, si no encuentra la función, ahorita lo que va a hacer es escribir recurso inexistente. Bueno, pues nosotros ya aquí ya nada más vamos a poder hacer esto rápido